Un saludo para todos. Deseo que Dios te bendiga grandemente. Hoy damos continuidad al tema del Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo. Y en esta hora vamos a compartir, hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces voy a invitarte a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 7. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando miramos este pasaje de 1 Corintios del capítulo 12, versículo 8 al 11, pues vamos a encontrar que la Biblia nos enseña acerca de algo denominado los dones del Espíritu Santo. Es interesante mirar el texto bíblico, he leído en la versión Reina Valera, y es interesante mirar que esos dones son 9 características, 9 regalos, 9 formas en que el Espíritu de Dios se manifiesta a través de los creyentes, y son 9 formas de servir a la iglesia misma, de servir a la comunidad. Entonces voy a enumerar los dones para que los recordemos. ¿Sí? Dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esos son los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Ayer daba la explicación de que bíblicamente la iglesia somos las personas. Reflexionábamos en que la iglesia no es un edificio, no es un lugar de 4 paredes, sino que la iglesia es cada persona. Cada persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador se convierte en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la concesión de los dones, es decir, la entrega de los dones, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto: los dones no son otorgados a las personas a causa de que los deseen, o tampoco son entregados porque las personas oren y pidan los dones. Según el texto bíblico nos está diciendo en el versículo 11, sino de acuerdo a la voluntad del Espíritu, porque dice allí repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu quiere. ¿Qué quiere decir? Que si tú oras pidiéndole al Señor que te dé don de sanidades, de milagros, de profecía, de fe, etc., no quiere decir que te va a ser entregado ese don. Ahora, Dios es todopoderoso y es potestativo, y Él lo podría hacer, pero lo que nos muestra la Biblia es que los dones son otorgados, ¿sí? El que los concede es el Espíritu Santo, así como Él quiera, a quien Él quiera. El requisito básico es ser parte de la iglesia, es ser la iglesia de Cristo, es decir, es haberse entregado a Jesús, haber nacido de nuevo, tener esa comunión con el Espíritu Santo, estar en ese proceso de crecimiento espiritual, ¿sí? Y allí el Espíritu, en algún momento de ese crecimiento espiritual, entregará un don o los dones que Él quiera, ¿sí? Pero es Él el que reparte, ¿sí? Igualmente sucede con los ministerios, por lo tanto ningún creyente recibe el don que quiera o el ministerio que quiera, ¿sí? Tampoco se reciben todos los dones o todos los ministerios, no. En el único que se ve que tiene y que tuvo todos los dones y los ministerios es en la vida de Jesucristo.
Entonces, él, como el mismo Dios, tenía esas capacidades y esos regalos divinos que reposaban sobre él, igual que todos los ministerios. Eh, Esto nos tiene que llevar a pensar en esa organización o en esa forma en que están clasificados los dones, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de la clasificación de los dones, ¿sí? Los dones están clasificados, una parte como dones de revelación. Dentro de los dones de la revelación o dones de revelación aparecen palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Hay otro tipo de dones dentro de esos 9 que son los dones de inspiración. Entonces allí aparecen el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y aparecen los dones de poder, que son el don de sanidad, el don de hacer milagros y el don de fe, ¿sí? Entonces hay 3 agrupaciones, repito, dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Y en cada uno de esos grupos, pues allí hay 3 tipos diferentes de dones que el Espíritu, vuelvo y repito, Él es el que los entrega al creyente como Él quiere. Cuando hablamos de los dones de revelación y hablamos de la palabra de ciencia, esto se refiere a una parte del conocimiento de Dios que Él ha querido revelar. Recordemos que la revelación significa mostrar algo que estaba oculto, ¿sí? Entonces, la revelación es algo que Dios va entregando al creyente, es algo que Dios ha ido entregando a través de la historia de la humanidad, ¿sí? Dios entrega parte de ese conocimiento, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Él mismo, ¿sí? Y Él lo va entregando cuando Él lo ha querido revelar, cuando Él lo quiere revelar. Este don de la palabra de ciencia es el don que revela la verdad escondida de las cosas y resuelve problemas en un momento determinado. Esta revelación llega solo por la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Es una revelación que llega solo por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ese es el don de la palabra de ciencia, ¿sí? Es parte del conocimiento de Dios que Él ha querido revelar, ¿sí? Es algo especial que Dios hace en una persona y le permite un conocimiento que no ha adquirido en un aula de clases, no la ha adquirido por una formación académica, sino que es un conocimiento superior que Dios le permite a esa persona. El otro don que está dentro de los dones de revelación es la palabra de sabiduría. La sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia los conocimientos, ¿sí? Ser sabio es poner en práctica lo que se conoce. Una persona es diferenciada del sabio y el necio porque el necio conoce pero no pone en práctica. Pero alguien es sabio porque lo que conoce lo practica, ¿sí? Entonces, esa sabiduría también es la capacidad de resolver los problemas de manera que produzcamos bendiciones y victorias. Si alguien tiene poco conocimiento, pero posee el don de sabiduría, puede engrandecer el conocimiento que tiene para la gloria de Dios, ¿sí? Puede llegar a maximizar ese conocimiento por tener el don de sabiduría, ¿sí? Ahora, cuando a una persona le falta sabiduría, dice la carta del apóstol Santiago, debe pedirle a Dios, porque Dios tiene suficiente para dar, ¿sí? Es decir, le podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría, Dios nos puede dar sabiduría, pero no quiere decir que nos fue entregado el don de la sabiduría. Es decir, la persona, el creyente que recibe el don de sabiduría es una capacidad especial que le permite ver, entender y asimilar muchas situaciones, comprender muchas situaciones, porque tiene esa sabiduría y tiene esa óptica divina, esa mirada de Dios, ¿sí?, que ha sido puesta en ese ser humano. Viene el otro, que es el discernimiento de espíritus. Este es el don que capacita para discernir espíritus, ¿sí? Cuando hablamos de discernir
es una palabra que nos habla de reconocer, ¿sí? Discernir es poder reconocer entre una cosa y otra. Discernir es poder diferenciar un ambiente. Discernir es poder comprender una situación que está sucediendo. En este caso, el discernimiento de espíritus es esa capacidad de reconocer la influencia espiritual, ¿sí? Discernimos los espíritus por la manifestación del Espíritu Santo. Juzgamos si ese espíritu procede de Dios o si es alguien hablando por el espíritu del hombre o por el espíritu de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos o algunos momentos donde una persona manifiesta algo espiritual, pero al no tener discernimiento, un creyente podría pensar que esa manifestación viene de Dios, ¿sí? Que eso que se está percibiendo es dado por Dios, ¿sí? O si eso que está recibiendo la persona que discierne se alcanza a dar cuenta que eso no es divino, que simplemente es por el deseo humano, es porque el hombre, la persona, el hermano, la hermana, el creyente, el predicador, el pastor, la persona que está ministrando, sirviendo, simplemente tiene ese deseo en su corazón, ¿sí? Y nace del corazón humano. Entonces va diferenciando si eso es de Dios, si eso es del hombre, y viene la tercera parte y es diferenciar si no es de Dios, no es del hombre, sino que viene de Satanás, ¿sí? La Biblia dice que Satanás tiene la habilidad de vestirse, de disfrazarse, de camuflarse como ángel de luz. Es decir, que en una manifestación espiritual, en una predicación, en una situación espiritual, entre comillas, en una situación religiosa, podría estar metido Satanás con la apariencia de ser algo santo, con la apariencia de ser algo divino, pero no está Dios en ese momento allí. La persona que recibe el don de discernir espíritus, entonces esa persona alcanza a percibir ese espíritu, ¿sí? Y la persona que tiene discernimiento de espíritus, cuando habla con otra persona, ve y siente, percibe cosas que las otras no perciben, no alcanzan a notar por el don de discernimiento de espíritus. La persona que tiene discernimiento de espíritus puede llegar a percibir en una casa, en un hogar, en una familia, lo que hay en el ambiente, esos espíritus que están de pronto allí rodeando ese ambiente, y es necesario ese don de discernir, pero ese don será entregado según la voluntad del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a los Corintios, escribe sobre la importancia del discernimiento de espíritus, ¿sí? A menos que seamos capaces de discernir a quienes entran entre nosotros con espíritus de seducción, dice, y doctrinas de demonios, y oponernos a ellos. De lo contrario, el rebaño de creyentes débiles se verán muy dañados, ¿sí? Es fundamental que dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida comunitaria de la congregación, estén los dones del Espíritu, ¿sí? Hoy hemos reflexionado en estos tres dones, hemos hecho la introducción a los dones, ¿sí? Recuerda que hablamos en este momento de los dones de revelación. En esos dones de revelación, resumo, está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Esos dones van asociados con los ministerios, ¿sí? Regularmente la persona que tiene un ministerio profético tiene relación con estos dones. La persona que tiene ministerio de maestro puede tener, le puede haber sido otorgado parte de estos dones, porque los ministerios van a ser apoyados por los dones. Cuando hablamos de ministerios, estamos hablando de eso que nos habla el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y dice que Dios a unos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿sí? Cuando Dios nos llama al ministerio
Dios nos capacita. Esa capacitación, vuelvo y digo, no es la que se recibe en un seminario bíblico, no es la que se recibe por leer muchos libros. Esa capacitación es necesaria porque es la capacitación teológica, y en esa capacitación debe haber esa vida espiritual también, esa comunión con el Espíritu. Pero cuando hablamos de que Dios nos capacita, es una preparación íntima y personal que Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace en nuestras vidas, hace en la persona que fue llamada al servicio de Dios. Los que hoy le servimos a Dios tenemos capacidades que Dios ha puesto en nosotros. Las personas que le sirven, le servimos a Dios, debemos conocer los dones o el don que el Espíritu nos ha dado, porque sería lastimoso que una persona estuviera sirviéndole a Dios y no reconociera que le fue entregado un don, ¿sí? Los dones, recuerda que son un regalo de Dios. Ese regalo le compete solo al Espíritu Santo dártelo. Así que si tú crees que tienes un don, ese don lo vas a descubrir con el paso del tiempo y lo vas a ir descubriendo por la práctica del don. Hoy vamos a dejar esta reflexión con estos 3 primeros dones, ¿sí?, que están dentro de ese equipo de cualidades que son dones de revelación, y en el próximo estudio, en la próxima reflexión, seguiremos con los dones de inspiración. Dios te bendiga, gracias por estar escuchando, por estar dispuesto para recibir la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para comprender el tema de los dones y comprender qué ha puesto Él en nosotros, qué regalo hemos recibido y poderlo usar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de ser parte de la vida de la iglesia. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de servirte, por habernos llamado un día al servicio, Señor, por habernos capacitado, por habernos formado, por enseñarnos día tras día, Señor, más y más de tu palabra. Oro en este momento por el oyente, por la persona que está allí escuchando esta reflexión, este mensaje, este estudio de tu palabra acerca del Espíritu Santo, y te pido que le bendigas y que le ayudes para que pueda ser efectivo en tus manos, para que ese don que tú le hayas entregado lo ponga en práctica, Señor, y genere mucha bendición. Gracias por estar con nosotros, Padre eterno. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta el próximo mensaje, y espero que el Espíritu Santo te dé la claridad y el entendimiento. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.